La causa más frecuente de anemia megaloblástica va a ser la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico en un 95%. Y debido a las interacciones bioquímicas y la estructura de la cobalamina, esta me va a dar las manifestaciones neurológicas propias de esta deficiencia. Por otro lado, mencionamos que las causas en sí de anemia megaloblástica iban a ser múltiples. Las causas más importantes, tanto de déficit de cobalamina como de déficit de ácido fólico, van a ser agrupadas en 4 estancias. Una ingesta inadecuada, un defecto de la absorción, un incremento de los requerimientos y un uso de fármacos que por distintos mecanismos, ya sean por competición, inhibición, entre otros, me va a ocasionar una disminución de la absorción a nivel intestinal o un factor que me condicione a que, por ejemplo, un daño por AINE a nivel gástrico va a disminuir la síntesis de factor intrínseco. Y nosotros sabemos que para que la vitamina B12 se absorba a nivel ileal, a nivel de ilion, va a necesitar el receptor del complejo factor intrínseco vitamina B12. Un ejemplo de esto. Las causas de anemia megaloblástica en relación a su carencia de cobalamina van a darse respecto a la ingesta inadecuada en vegetarianos estrictos y en alcoholismo crónico. Aunque el alcoholismo crónico es poco frecuente, ya que las restricciones dietéticas aproximadamente tendrían que ser de 4 años para agotar los niveles de reserva que tiene el cuerpo de cobalamina, ya que la relación entre el requerimiento diario y la reserva es 1000:1, es decir, por cada 1 de requerimiento diario tengo 1000 reservas. Respecto a la mala absorción, puedo tener una disminución del factor intrínseco por múltiples causas que me van a determinar esto, como una atrofia de la mucosa gástrica o una destrucción autoinmune también de las células parietales que la producen, que me pueden llevar también a una anemia perniciosa, que es una clase de anemia megaloblástica. La cloridria, la gastrectomía total en casos de una neoplasia quizá que está a este nivel, y acá, como se puede observar en la fotografía, se tendría que realizar una gastrectomía total. Me condiciona una ausencia de factor intrínseco que evitaría la absorción de vitamina B12. Una vagotomía, una resección de ilion, lesiones anatómicas, por ejemplo, estrecheces, divertículos, anastomosis, asas ciegas. También podríamos tener interrupciones a nivel de la motilidad por enfermedades autoinmunes, que vendría a ser una de estas la esclerodermia, o por la presencia de amiloidosis. También podemos tener competencia con la vitamina. Y la competencia con la vitamina, en este caso la cobalamina, se va a dar principalmente por un agente que se llama el Bifidobacterium latum, que es el que tenemos aquí. También podemos tener un síndrome de Zollinger-Ellison o una insuficiencia pancreática. Como vimos en la absorción de vitamina B12 en el esquema que presentamos, para nosotros a nivel intestinal separar la proteína R de mi vitamina B12 y que esta vitamina B12 se pueda unir a mi factor intrínseco, necesitamos una serie de enzimas pancreáticas que lo regulen. Entonces, mi insuficiencia pancreática me podría dar una mala absorción a este nivel. Uso de fármacos, principalmente omeprazol, metformina, que se usa en el tratamiento de la diabetes, antiácidos, ácido aminosalicílico, entre otros, como la colchicina, la neomicina, la difenilidantoína, múltiples barbitúricos, anticonceptivos orales en mujeres en edad fértil, es importante, sulfasalacina, colestiramina. En lactantes
las causas más frecuentes de una carencia de cobalamina va a ser la déficit de ingesta. ¿Cuándo? Cuando quizás la madre sea vegetariana o cuando el bebé esté creciendo y ya tenga necesidad de consumo de alimentos sólidos, pero continúe con un único aporte de vitamina que va a ser la lactancia materna. Entonces, esta lactancia materna estricta va a restringir que pueda ingerir y por tanto absorber vitamina B12 por otro tipo de alimentos. También podemos tener trastornos de la absorción en casos de que el lactante tenga una enteritis, un síndrome de intestino corto, un sobrecrecimiento bacteriano, un divertículo de Meckel, que es un divertículo bastante frecuente en la edad pediátrica, o por parásitos también, como ya se mencionó, el difilobotrulato. Podemos también tener un déficit de factor intrínseco, que puede ser o congénito o por una alteración de su receptor a nivel intestinal. También hay otras causas como la ausencia de una proteína transportadora, trastornos en el metabolismo intracelular de la cobalamina. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiente producción de metabolitos activos, entre otros. En ancianos, debido a que a esta edad hay una serie de cambios fisiológicos importantes, el déficit de cobalamina va a ser hasta un 15%. Es bastante importante. Y se va a dar por cambios anatómicos y funcionales. Por ejemplo, en el anciano un cambio anatómico que se puede apreciar es el grado de malabsorción que puede tener ¿por qué? Porque a nivel gástrico su acidez disminuye, propio de la edad, porque tiene un menor aporte de proteínas animales, puede tener ya gastritis, pero no es una gastritis aguda, es una gastritis crónica, atrófica, y porque en la edad adulta ellos ya consumen una serie de medicamentos diversos que me pueden condicionar una patología ya a nivel de la absorción de la vitamina B12. Y los ancianos, como acá se ve en la foto, son considerados población de riesgo. Son población de riesgo al igual que los niños. Los cambios anatómicos son propios del envejecimiento y van a ser susceptibles a tener una mala digestión, tanto como una malnutrición o una mala absorción de los diferentes nutrientes que consuman. Respecto ya a la carencia de folatos, vamos a decir que la ingesta inadecuada es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la reserva de folatos es pequeña. Y como dijimos, la enfermedad se manifiesta aproximadamente a los 3 meses de déficit de ingesta de folatos. La lactancia materna también de madres vegetarianas me puede condicionar a carencia de folatos, así como alcoholismo crónico, y ya sabemos que a comparación de la cobalamina, el alcoholismo crónico va a desencadenar rápidamente la sintomatología anémica por carencia de folatos. La mala absorción se va a dar en casos de sprue tropical, enfermedad celíaca, esclerodermia, que es un problema autoinmune, donde puede haber acá un endurecimiento a nivel de piel, amiloidosis, entre otras lesiones también a nivel del mismo intestino delgado que me condicionen la enfermedad. La mala absorción se va a dar también en la enfermedad de Whipple y en lesiones diverticulares. El incremento de los requerimientos de ácido fólico evidentemente se va a dar a nivel del embarazo. A nivel del embarazo se va a producir un aumento hasta 10 veces mayores de lo que normalmente uno necesita y es una causa muy frecuente de anemia durante la gestación. También durante la infancia y la lactancia del niño. Aquí es importante recalcar que las neoplasias malignas van a darme un aumento de la hematopoiesis en las anemias hemolíticas crónicas. También me van a ocasionar estas neoplasias aumento del consumo de ácido fólico, por tanto deficiencia a nivel sanguíneo.
El uso de fármacos también, como vemos aquí, que principalmente van a antagonizar al ácido fólico, va a ser el metotrexate, la pirimetamina, la pentamidina, el trimestoprim y el triamtirene. Entonces vamos a pasar a lo que viene a ser el cuadro clínico. Como ya dijimos, toda anemia va a tener como cuadro clínico la palidez en piel y mucosas, pero en la sintomatología anémica, cuando hay déficit de cobalamina, la intensidad y la clínica va a ser variable en cada persona. No podemos determinar exactamente cuál va a ser la intensidad de la anemia, pero va a ser bien tolerada. Cuando ya se torna severa esta anemia, recién vamos a poder apreciar la palidez, la astenia, la disnea de esfuerzo, la taquicardia compensatoria, los soplos cardíacos. Incluso puede llegar este soplo cardíaco a una falla cardíaca y luego a una hepatomegalia. Pero tenemos nosotros síntomas específicos que me van a determinar que yo tengo una anemia megaloblástica, específicos de este tipo de anemia, que van a ser la piel seca y amarillenta y la ictericia leve. Aquí tenemos un paciente con una ictericia evidente. En cambio, en la anemia megaloblástica va a ser una ictericia leve, y a nivel de la lengua vamos a tener una enfermedad que se va a llamar glositis atrófica. También podemos asociar una diarrea y dispepsia, y ahondando en lo que viene a ser la glositis atrófica, esta se va a caracterizar porque a nivel de las papilas gustativas, la serie de papilas gustativas, va a haber un aumento de la sensibilidad dolorosa y una pérdida de estas papilas. Van a haber ulceraciones, alteraciones para percibir el gusto y otras alteraciones a nivel de nuestra lengua que van a producir atrofia de las células a este nivel. Por otro lado, los síntomas específicos ya de la deficiencia de cobalamina mencionadas anteriormente van a ser las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas que vamos a tener en esta clase de pacientes. Vamos a tener dentro de estas manifestaciones parestesias, que es bastante común aquí, parestesias evidentes. También podemos tener una disminución de la sensibilidad tanto superficial como profunda, que el paciente deambule o camine inestablemente, que no tenga coordinación a la realización de actividades, que su fuerza muscular esté disminuida, que tenga una hiperreflexia, es decir, reflejos aumentados a nivel de miembros inferiores, así como un simple olvido, una demencia, una psicosis, entre otras características. Entonces, el concepto de demencia reversible tiene como causa única la deficiencia de cobalamina. Es decir, cuando nosotros hacemos el diagnóstico diferencial de una demencia, tenemos que catalogar la reversibilidad teniendo como causa el déficit de cobalamina. Es decir, al reponer la cobalamina mejora la sintomatología neurológica. Además, también podemos tener depresión, manía, alucinaciones visuales y auditivas, entre otras. Pero tenemos una triada clásica en un déficit de cobalamina, que van a ser las parestesias por el lado neurológico, la glositis atrófica por el lado de la anemia megaloblástica, así como la palidez flavínica. Ahora, para determinar ya lo que viene a ser un paciente con diagnóstico de anemia megaloblástica, tenemos tres parámetros esenciales. Primero, determinar si la anemia es netamente megaloblástica, porque dijimos que hay dos causas que van a ser más frecuentes que la anemia megaloblástica, que era primeramente la déficit de hierro con la anemia ferropénica y la anemia de trastornos crónicos en segundo lugar. Entonces, tenemos que determinar que realmente estamos hablando de una anemia megaloblástica.
Luego vamos a definir si esta anemia es por una déficit o de folato o de cobalamina. Y luego investigar el por qué se va a dar este déficit o de folato o de cobalamina. Vamos a hablar un poquito ahora del examen de laboratorio, así como hablamos en lo que podemos encontrar a nivel del hemograma en una anemia ferropénica. Vamos a ver, ¿no?, a nivel del hemograma en la serie roja. Explicamos el por qué tendríamos una macrocitosis con un volumen corpuscular medio mayor de 100 femtolitros y una hemoglobina corpuscular media elevada. También podemos tener ovalocitosis, dacriocitosis, cuerpos de inclusión, enelfrotis a nivel de sangre periférica. Todo esto se va a ver a nivel de sangre periférica. Y también podemos tener dos nombres o situaciones características que van a ser el Howell-Jolly y los anillos de Cabot en esta patología. También podemos tener que el índice de anisocitosis se incrementa. En la serie blanca dijimos que esta patología afecta a las tres series y enfocándonos en la serie blanca vamos a tener una disminución de leucocitos, que van a ser una leucopenia, un signo precoz de megaloblastosis, que es la hiperpigmentación y la hipersegmentación de los neutrófilos. Entonces, cuando nosotros en un frotis en un hemograma vemos que a nivel de mi serie blanca tenemos una hipersegmentación de neutrófilos, esto se traduce en un signo precoz de megaloblastosis. El recuento de plaquetas no suele alterarse, pero puede haber una disminución en esta, dependiendo del grado de anemia que tenga el paciente. Y aquí tenemos un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo con anemia megaloblástica. ¿Ven? Un crecimiento, un desbalance en núcleo-citoplasma y bioquímicamente, pues al interior del glóbulo rojo van a haber una serie de cambios bioquímicos. Acá tenemos megaloblastos primitivos y megaloblastos intermedios. Se puede evidenciar el aumento de tamaño del glóbulo rojo a este nivel. Respecto a los exámenes de laboratorio, aparte del hemograma, podemos tener lo que vendría a ser un aspirado de médula ósea. Cuando nosotros aspiramos nuestra médula ósea, aquí, vamos a encontrar que va a ser muy celular, va a tener muchas células. Y los precursores eritroides van a estar bastante aumentados. Dijimos que vamos a tener una relación núcleo-citoplasma donde prevalece la maduración citoplasmática. Entonces, en un aspirado de médula ósea vamos a tener núcleos inmaduros y mi citoplasma hemoglobinizado. Mis precursores de granulocitos van a estar muy grandes, así como mis megacariocitos. Por otro lado, a nivel de mi bioquímica, ya desde el punto de vista bioquímico, vamos a determinar mi cobalamina en suero menor de 200 picogramos por mililitro. Y estos valores tienen que mantenerse y demostrarse al menos 2 veces en distintas fechas, para yo decir que es anemia megaloblástica, claro está. También podemos tener una prueba de absorción de cobalamina, que también se llama prueba de Schilling, donde se va a inyectar por vía intramuscular 1000 microgramos de cobalamina. ¿Para qué se inyecta tanta cobalamina? Para que mi transportador se sature. Entonces, cuando mi transportador se satura, yo voy a cuantificar a nivel de mi orina cuánta cianocobalamina marcada voy a excretar. Y luego la orina se tiene que colectar por 24 horas y los pacientes que tienen múltiples patologías van a presentar alteración en esta prueba de Schilling. También algo ya más específico es determinar los anticuerpos, específicamente debido a la unión de complejo vitamina B2 en factor intrínseco.
los anticuerpos antifactor intrínseco. Por otro lado, también podemos encontrar anticuerpos anticélula parietal, que son las que producen mi factor intrínseco, pero no son tan específicos como un antifactor intrínseco, claro está. A nivel de examen histológico, a nivel de mucosa gástrica, puedo ver un estudio tanto macroscópico mediante una endoscopía o microscópico mediante microscopía, ¿no? Propiamente dicho, y voy a tomar mi biopsia, ¿no? Y en mi biopsia, a nivel de la mucosa gástrica, no voy a tener ni células parietales ni células principales. Por tanto, no voy a tener factor intrínseco. La medición de mi índice hematimétrico es útil para seguir cómo va mi anemia megaloblástica. El tratamiento, como ya dijimos, está ligado a la causa. ¿Para qué? Para corregir mi anemia, para prevenir la aparición y normalizar los depósitos de cobalamina y también los depósitos de ácido fólico. Ahora, en el caso de que yo tenga una anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica, el tratamiento se tiene que mantener de por vida, con una vigilancia de la mucosa gástrica constante. Por otro lado, en el caso de una deficiencia de cianocobalamina, se debe plantear su corrección con cianocobalamina con suplemento dietético, generalmente por vía oral. En el déficit de ácido fólico tenemos que dar, ¿no?, de 5 a 10 miligramos por día hasta que se normalice hematológicamente y se compruebe que el ácido fólico está en niveles adecuados. Aquí tenemos que mencionar algo muy importante, que antes de iniciar el tratamiento con folatos, tenemos que asegurarnos sí o sí de que no haya una deficiencia de vitamina B12, ya que si hay una deficiencia de esta vitamina, se empeora el cuadro de manifestaciones neurológicas. Por tanto, si por A o B hay deficiencia de vitamina B12, la administración de folato con vitamina B12 tiene que ser conjunta. Bueno, en conclusión, para terminar el tema de anemias carenciales, respecto al ácido fólico y la vitamina B12, tenemos que decir que el ácido fólico es bastante importante, ya que las alteraciones de este ácido no se van a asociar solo con la presencia de una anemia macrocítica y de la alteración en el ADN y las 3 series ya vistas, sino también con múltiples patologías, como las malformaciones congénitas en el feto y enfermedades cardiovasculares que puede tener el recién nacido o la persona. El déficit de ácido fólico durante el embarazo va a tener muy alta incidencia de aborto. Es por tanto que uno recomienda y se recomienda a las mujeres embarazadas su consumo, y también puede un déficit de este ácido fólico generar que el bebé nazca de forma prematura y que tenga un peso realmente bajo, y principalmente el motivo por el cual se le da ácido fólico a la mujer embarazada es que su ausencia ocasiona defectos a nivel del tubo neural. ¿Cuáles son los defectos a nivel del tubo neural que ocasiona? Principalmente anencefalia, encéfalo-CL y espina bífida. Trastornos gravísimos en el niño que ocasionan generalmente el fallecimiento de este a las horas de nacido. También la deficiencia de folato me va a generar que yo tenga más riesgo de tener un cáncer. Y quizás no de un cáncer, pero de algo que me puede llevar un cáncer, que vendría a ser una displasia. Pero ¿a qué nivel, no? A nivel tanto cervical y a nivel colorectal. El ácido fólico y la vitamina B12
van a ser determinantes para tener niveles plasmáticos de homocisteína. Y hay una evidencia de que el aumento de esta sustancia, que es la homocisteína, constituye que a nivel vascular nosotros tengamos más riesgo de una arteriopatía tanto periférica como de una estenosis a nivel de mi carótida. También, fuera de que yo, como ya dije, me genere anemia megaloblástica, una deficiencia de ambos compuestos, tanto ácido fólico como vitamina B12, me pueden producir una disfunción gonadal importante. Por otro lado, dijimos que un tipo de anemia perniciosa, un tipo de anemia megaloblástica era la anemia perniciosa y que puede estar en un 4% de pacientes con anemia megaloblástica. Y estos pacientes que van a tener la anemia perniciosa me van a desarrollar cáncer gástrico. Múltiples estudios me evidencian cáncer gástrico. Para evitar todo esto que ya se ha hablado, tanto los defectos a nivel del tubo neural, las displasias, las alteraciones arteriales, vasculares, la anemia megaloblástica, que es el tema de hoy. Lo importante de aquí, tanto como se dijo en la anemia ferropénica, es tomar medidas preventivas. Es decir, que en población de riesgo, que es embarazo, niños prematuros, pacientes en hemodiálisis o pacientes con cuadros hemolíticos, se tiene que elevar el consumo de folatos, así como supervisar y monitorear los niveles de ácido fólico y de cobalamina en estos pacientes. Entonces se administra profilácticamente alrededor de 0.2 a 0.4 miligramos por día de ácido fólico para prevenir los defectos de tubo neural y demás defectos, ¿no?, que puede tener. Y también se dice que la vitamina B12 se administra profilácticamente en pacientes con ausencia de estómago ante una gastrectomía total o parcial, o cuando tú tienes una patología a nivel del ilium que has hecho que tú reseques tu ilium, saques tu ilium y no absorbas vitamina B12. Entonces tienes que tomar un suplemento dietético por vía oral. Bueno, esto es todo acerca tanto de anemia ferropénica y anemia megaloblástica. Hemos tratado de revisar los principales conceptos, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, ahondar un poco en la correlación fisiopatológica y también con la sintomatología que me puede traer el paciente, y el tratamiento en sí de estas patologías es amplio, es complejo, y hemos visto ciertas pautas generales del tratamiento y de la prevención de estas patologías. Agradezco su atención y espero tengan un agradable y un bonito día. Muchas gracias.